una niña subió al banco de testigos para contar su verdad. Pero cuando comenzó a hablar, cada palabra reveló secretos que dejaron al tribunal en shock. Mariana era una niña callada, de mirada tímida, que evitaba llamar la atención. A sus 8 años, sus ojos guardaban una profundidad inusual, un peso que ni ella misma sabía explicar del todo. Hoy, sin embargo, la timidez habitual de Mariana sería puesta a prueba de una manera incomprensible incluso para ella. Estaba en la sala de espera del tribunal, al lado de su madre, esperando ser llamada para testificar contra su propio padre. El ambiente era frío e impersonal, con paredes grises y muebles austeros. Cada detalle parecía conspirar para intensificar el miedo y la confusión de la niña. Mientras esperaba, Mariana sentía la mirada de su padre pesando sobre ella, aunque él no estuviera allí físicamente. En casa, él era una presencia dominante, un hombre con un respeto casi absoluto en la pequeña ciudad donde vivían. Para los vecinos, compañeros de trabajo y amigos, él era un hombre bueno, honrado y respetable. En la intimidad del hogar, sin embargo, la imagen era otra, y Mariana, desde temprana edad, aprendió a ser una espectadora silenciosa de su propia vida. Ahora, todos los recuerdos y temores se mezclaban en su mente, formando un nudo en el estómago que casi la hacía querer huir. Los murmullos en el tribunal interrumpieron sus pensamientos. El sonido apagado de las conversaciones estaba lleno de una tensión casi palpable. Todos parecían ansiosos por descubrir lo que una niña tan joven tendría que decir. Cada mirada que cruzaba con la de Mariana parecía cargada de expectativa y juicio, como si todos allí estuvieran listos para diseccionar cada palabra que ella diría. Mariana apretó la mano de su madre, buscando seguridad, pero solo sintió una mano temblorosa y fría en respuesta, casi tan asustada como ella. Aún así, en ese frágil apretón, encontraba la única seguridad que conocía. La madre de Mariana también parecía diferente esa mañana. Su rostro estaba pálido y sus ojos evitaban cualquier contacto directo, reflejando una mezcla de miedo y culpa. Sabía lo que su hija enfrentaría allí, pero parecía impotente para protegerla. En ese ambiente hostil y opresivo, las paredes grises del tribunal parecían sofocantes, como si el peso de los secretos y verdades por revelar comprimiera el aire alrededor. A cada segundo, la tensión aumentaba, como una cuerda a punto de romperse. Cuando llamaron el nombre de Mariana, un pesado silencio cayó sobre la sala. El sonido de sus pequeños pasos resonando en la sala parecía amplificado. Cada paso lento y vacilante la llevaba más cerca del estrado, donde, por primera vez, tendría que enfrentar miradas que no sabía si eran de apoyo o de duda. Al llegar al estrado, sus ojos se fijaron brevemente en el suelo, antes de levantar el rostro y mirar a los presentes. Allí, frente a ella, estaban figuras que conocía de vista, vecinos, amigos de la familia e incluso algunos conocidos de su escuela. Todos en silencio, esperando que una niña de 8 años rompiera la barrera de lo desconocido. El juez, un hombre de expresión seria pero mirada amable, la observaba intentando calmarla, aunque las formalidades del tribunal no dejaban espacio para gestos de acogida. Le indicó, en un tono tranquilo, que respondiera con sinceridad y sin miedo. Mariana sintió el peso de esas palabras, como si fuera una responsabilidad mayor de lo que ella podía soportar. Sabía que su respuesta, por más simple que pareciera, estaba cargada de significados que tal vez ni ella misma comprendía del todo. Mirando al juez, se sintió un poco más segura, pero el nudo en el estómago seguía allí, firme y creciente. Mientras ajustaban el micrófono a su altura, la mirada curiosa de las personas en la sala parecía perforar su alma. La pequeña Mariana, con sus grandes ojos que parecían ver mucho más allá de su edad, sabía que todos esperaban algo de ella. En casa, su padre siempre le había instruido sobre qué decir y qué no decir, enseñándole que ciertas cosas debían quedar entre 4 paredes. Pero ahora, frente a todos, con su madre conteniendo la respiración y el juez esperando su voz, Mariana sintió una valentía inesperada. El primer sonido que salió fue bajo, casi inaudible, pero el juez le pidió que repitiera, animándola a calmarse. Con la segunda respiración, logró formar la frase que todos esperaban, una apertura, apenas, pero suficiente para indicar que había algo más profundo por revelar. Cada palabra sencilla de Mariana parecía abrir puertas a un universo desconocido, uno que todos allí temían enfrentar. Mariana respiró hondo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. El entorno parecía reducirse, y el tribunal se convertía en una isla de silencio, donde solo su voz tendría lugar. Con la mirada fija en el juez, comenzó a responder a las preguntas con un hilo de voz,
apenas lo suficiente para ser escuchada. Sus primeras respuestas eran simples, sí o no, pero, a medida que el interrogatorio avanzaba, las preguntas empezaron a exigir más detalles, llevándola a relatar recuerdos que había intentado olvidar. ¿Y sobre el comportamiento de tu padre en casa, Mariana? ¿Era siempre amable contigo y con tu madre? La voz del abogado parecía distante, como si flotara a través de un pasillo interminable antes de llegar hasta ella. Mariana desvió la mirada hacia sus manos pequeñas, que aferraban el banco con fuerza. En un susurro casi inaudible, respondió: a veces. Se enojaba. Un murmullo surgió entre las personas presentes, pero Mariana no tuvo tiempo de prepararse para la siguiente pregunta. El abogado, observando la vacilación de la niña, insistió con suavidad, guiándola a describir lo que significaba enojarse. Al escuchar esta nueva pregunta, Mariana sintió el peso del recuerdo caer sobre ella. Su mente empezó a traer de vuelta imágenes de las veces en que los ojos de su padre se volvían fríos y su voz se transformaba en algo distante, amenazante, como si fuera otra persona. Ella vaciló, pero continuó, contando sobre momentos en que su padre la aislaba, diciéndole que debía quedarse callada para no avergonzarlo. Las palabras comenzaron a formarse con más claridad, y Mariana fue recordando detalles que causaban una incomodidad profunda en el tribunal. Mencionó, vacilante, cómo su padre se comportaba de manera extraña con ella y con su madre, imponiendo reglas rígidas sobre lo que podían o no decir y dónde podían o no ir. Mariana describió una ocasión en que la encerró en su cuarto durante horas, diciéndole que necesitaba aprender a respetar las reglas de la casa. El público comenzó a murmurar, asombrado, mientras el jurado escuchaba en completo silencio. El juez mantenía una postura neutral, pero su mirada parecía pesar cada palabra dicha. Mariana continuaba, describiendo cómo su padre controlaba cada aspecto de sus vidas, llegando al punto de decidir incluso los amigos que ella podía tener en la escuela. Mencionó que su madre, aunque siempre presente, parecía vivir en un miedo constante, tratando de complacer a su padre para evitar confrontaciones. Cuando el abogado le preguntó sobre cómo se sentía Mariana en esas situaciones, un silencio aún más profundo se hizo. Miró alrededor, intentando encontrar algún rostro amigable entre los presentes, pero solo encontró expresiones confundidas, algunas horrorizadas. Mariana bajó la mirada y, con una simplicidad inquietante, dijo: tenía miedo. Miedo de que, si no hacía todo bien, él se enojara. Y, a veces, pensaba que era mi culpa. El peso de sus palabras hizo que varias personas en el tribunal contuvieran la respiración. En sus ojos inocentes, se veía una mezcla de vergüenza y culpa que parecía desproporcionada para una niña de su edad. Ella continuó hablando sobre las reglas de su padre, revelando una serie de restricciones que hacían que su casa, en lugar de un hogar, se convirtiera en una prisión de paredes invisibles. Cada nuevo detalle dejaba al público en shock, ya que rompía la imagen idealizada de una familia que muchos consideraban perfecta. La madre de Mariana, sentada más atrás, apretaba las manos nerviosamente, con la mirada fija en el suelo, incapaz de mirar a su hija. Mariana, sin embargo, parecía más fuerte que nunca, como si la oportunidad de contar la verdad la estuviera liberando de las ataduras silenciosas que la habían retenido por tanto tiempo. Mencionó también cómo su padre le exigía sonreír y ser amable frente a las visitas, obligándola a actuar como si fueran una familia feliz. Cada sonrisa, en realidad, era una súplica de auxilio que nadie parecía notar. Cuando el abogado preguntó sobre momentos específicos de agresión, Mariana vaciló una vez más, pero sabía que no podía detenerse allí. Mencionó un incidente en el que, al no cumplir una de las órdenes de su padre, él la agarró del brazo con fuerza y le hizo prometer que nunca volvería a desobedecer. La intensidad y el tono de su voz aumentaron al describir la expresión de su padre ese día. El silencio en el tribunal se volvió casi insoportable, y cada palabra de Mariana parecía llevar el peso de años de miedo y sumisión. A medida que los relatos continuaban, el semblante de los jurados cambiaba. Uno de los jurados llegó a llevarse las manos a la boca, conmocionado por lo que escuchaba, y una señora del público dejó escapar un sollozo ahogado. Con cada nueva revelación, las capas de la imagen pública del padre de Mariana iban cayendo, revelando un lado oscuro y cruel que nadie conocía. Aquellos que antes lo admiraban ahora cuestionaban todo lo que creían saber sobre él. Finalmente, el abogado hizo una última pregunta, pidiendo a Mariana que describiera cómo se sentía en casa con su padre. Miró hacia el lugar donde él debería estar, pero estaba vacío.
Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y alivio al responder. Sentía como si siempre estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. No podía hacer nada mal, porque él siempre se enojaba, y nunca sabía por qué. La sala quedó en absoluto silencio tras sus palabras. La imagen que Mariana había pintado era la de una vida de miedo y control, donde una niña y una madre vivían bajo las órdenes de un hombre que todos consideraban ejemplar. En ese momento, el tribunal entendió que las palabras de una niña de 8 años habían roto la fachada de una vida aparentemente perfecta. Mariana respiró hondo, pareciendo dudar antes de continuar. El silencio en el tribunal era absoluto, como si todos allí supieran que algo aún más oscuro estaba por venir. El abogado la animó con un leve asentimiento, y la niña, después de una pausa, comenzó a hablar sobre recuerdos aún más difíciles, aquellos que pesaban en su mente con la intensidad de un secreto guardado demasiado tiempo. Había un lado de su padre que nunca había sabido explicar, pero que siempre la había asustado, una oscuridad que le escondía detrás de su fachada pública. Recordó una noche en particular, uno de los momentos más marcantes de su infancia. Su padre estaba molesto por algo que ella ni siquiera comprendía, pero aún así, la sentó en la sala, junto a su madre, y comenzó a hablar sobre la importancia de la apariencia de la familia. Decía que tenían la responsabilidad de mantener una imagen impecable para los vecinos y amigos, pues eran admirados y respetados en la ciudad. Mariana, confundida y asustada, escuchaba mientras su padre exigía que ella y su madre nunca mencionaran nada de lo que sucedía en casa. Era una petición simple para él, pero que hacía que Mariana se sintiera como si fuera solo una pieza en el engranaje de la vida de él. Mientras hablaba, Mariana lanzaba miradas hacia su madre, quien mantenía la cabeza baja, pareciendo revivir esos momentos junto a su hija. La distancia que existía entre madre e hija se hacía evidente en ese instante, como si cada una estuviera atrapada en sus propios recuerdos, incapaz de apoyarse mutuamente. Mariana mencionó cómo su madre pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, sumisa y retraída, pareciendo evitar cualquier tipo de confrontación. Nunca se oponía a las decisiones de su padre, aceptando todo de manera conformista, incluso las órdenes que parecían más injustas y dolorosas. El abogado la animó a continuar, y Mariana empezó a detallar cómo su padre la hacía sentir que cualquier error podía destruirlo todo. Él usaba palabras fuertes, que ella no siempre comprendía, pero que sabía que eran amenazantes. Decía que todo dependía del comportamiento de ella y de su madre, como si la reputación de la familia recayera sobre los hombros de una niña y una mujer que vivía con miedo. Ese control psicológico iba más allá del entorno familiar, afectando la forma en que Mariana actuaba en la escuela, en la calle e incluso en los momentos que pasaba con sus pocos amigos. La expectativa de ser la hija perfecta le impedía vivir como una niña común. Mientras describía estos episodios, la expresión de algunas personas en el tribunal comenzó a cambiar. Aquellos que antes miraban al padre de Mariana como un modelo de virtud y rectitud ahora enfrentaban la desconcertante realidad de una vida construida sobre un control opresor. El hombre que antes era visto como el pilar de la comunidad pasaba a ser comprendido de otra manera, y la duda comenzaba a crecer entre todos los presentes. Mariana prosiguió, recordando un episodio en el que su madre, en un raro momento de valentía, intentó imponerse, sugiriendo que quizás Mariana podría participar en una actividad escolar fuera de la ciudad. Su padre la interrumpió de inmediato, afirmando que Mariana debía aprender a ser discreta y bien comportada, que cualquier intento de salir de la rutina familiar sería una afrenta a la estabilidad que él tanto había luchado por construir. Después de ese día, su madre retrocedió aún más, prefiriendo el silencio a la confrontación. Mariana, por su parte, comenzó a asociar cualquier actividad diferente con el riesgo de decepcionar a su padre, de desestructurar esa apariencia de perfección. El abogado aprovechó la pausa para preguntar cómo Mariana lidiaba con esa presión, si había momentos en los que intentaba buscar el apoyo de su madre. Ella, con voz baja y los ojos llenos de una tristeza que parecía muy por encima de su edad, respondió que sí, pero que su madre, aunque siempre estaba presente físicamente, parecía distante, casi como si estuviera ausente en espíritu. Al escuchar esto, la madre de Mariana apretó los labios, sujetando sus propias manos con fuerza. Mariana explicó que, con los años, esa distancia se había vuelto natural para ambas, creando una barrera invisible entre ellas, donde el amor existía, pero el miedo las mantenía en silencio. A medida que el testimonio avanzaba, Mariana empezó a construir una imagen de su vida familiar que contradecía la idea de armonía que la ciudad tenía de su familia. La imagen pública que su padre tanto cuidaba era, en realidad, un mecanismo para ocultar las fisuras y el control que él ejercía sobre cada una de ellas.
Las personas en el tribunal ahora miraban a la niña con una mezcla de sorpresa y compasión, mientras la figura de su padre se desmoronaba en silencio, cada palabra suya derribando otra piedra de la fachada que él había construido. En los ojos de la niña, se veía la tristeza de una infancia que nunca tuvo libertad, marcada por una manipulación que ella no siempre podía comprender. El tribunal, antes familiarizado con un hombre exitoso y ejemplar, ahora se veía obligado a verlo desde otra perspectiva, la de una niña que cargaba un peso demasiado grande para su edad. La descripción de una familia dividida, sostenida solo por las apariencias, se hacía cada vez más evidente, y las personas comenzaban a cuestionar quién era realmente aquel hombre al que siempre respetaron. Al final de su relato, Mariana miró al abogado, quien le dedicó una leve sonrisa alentadora. Su expresión se suavizó, y, por primera vez, sintió como si estuviera, de alguna manera, más ligera. Aunque aún quedaban recuerdos dolorosos, el valor de contar el pasado, de finalmente sacar a la luz esos momentos ocultos, le daba un alivio que nunca había imaginado. El tribunal permanecía en silencio, absorbiendo cada detalle de la historia de una familia que, para todos allí, jamás volvería a ser la misma. El silencio en el tribunal se intensificaba tras cada revelación de Mariana, como si cada palabra fuera un peso adicional sobre los hombros de todos los presentes. La mirada de la niña alternaba entre el juez, el abogado y, ocasionalmente, su madre, quien parecía más tensa a cada momento. Sentada detrás de su hija, la madre de Mariana mantenía las manos temblorosas, apretadas una contra la otra, mientras observaba, con el corazón encogido, a su hija relatar una verdad dolorosa y cruda. Aunque siempre había aceptado el control de su esposo, ver a su propia hija expuesta y frágil, pero valiente, despertaba en ella algo que había estado dormido por mucho tiempo. Mariana continuaba, contando momentos que parecían aflorar en su memoria a medida que avanzaban las preguntas del abogado. La madre de la niña desviaba la mirada, como si intentara evitar un dolor latente, pero se dio cuenta de que ya no podía esconderse. Cada palabra de Mariana era como una súplica silenciosa de auxilio, un pedido que, durante años, había sido ignorado. Al ver la intensidad del relato de su hija, algo se rompió dentro de ella, un impulso que jamás imaginó que tendría el valor de seguir. Se levantó, al principio vacilante, pero fue ganando fuerza al sentir la mirada de su hija sobre ella. Un murmullo recorrió la sala cuando todos notaron el movimiento inesperado. La madre de Mariana respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo el valor acumulado durante años, y con un leve temblor en la voz, pidió hablar. El juez la observó atentamente, y, al concederle el permiso, la tensión en el aire aumentó. Caminó hasta el estrado, donde su hija acababa de testificar, y miró a Mariana, quien la observaba con una mezcla de sorpresa y esperanza. Al principio, su voz era baja y tímida, reflejando años de sumisión. Sin embargo, conforme comenzó a hablar, su tono fue adquiriendo una firmeza creciente, como si el cúmulo de sentimientos guardados finalmente encontrara una salida. Relató, al principio de manera vacilante, cómo su esposo había construido esa imagen de perfección para la comunidad, pero que, en casa, controlaba cada detalle de sus vidas. Sus palabras, aunque calmadas, estaban llenas de dolor y de una determinación recién descubierta. Poco a poco, los detalles de una vida manipulada, repleta de amenazas veladas y de una presencia opresiva, comenzaron a salir a la luz. Contó cómo su esposo imponía reglas rígidas sobre todo, desde la forma en que debían vestirse hasta el comportamiento que debían adoptar en público, siempre con la justificación de que la apariencia lo era todo. Reveló que muchas veces aceptaba esas imposiciones sin cuestionarlas, creyendo que era su responsabilidad mantener la armonía del hogar. En un momento, sin embargo, hizo una pausa, cerró los ojos por un instante y respiró hondo, como si buscara fuerzas en los recuerdos más dolorosos. El tribunal la observaba en absoluto silencio. La madre de Mariana continuó, relatando que en varias ocasiones su esposo la había amenazado si osaba contradecirlo, insinuando que la familia se destruiría si ella era débil y no seguía sus órdenes. Confesó que el miedo la había frenado de buscar ayuda o siquiera de reconocer la gravedad de la situación. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto al obedecer, dijo, con la voz entrecortada. Pero hoy veo cuánto nos hizo daño, cuánto daño le hizo a mi hija. Cada nueva revelación parecía cambiar la mirada del tribunal hacia ese hombre que, hasta entonces, había sido un símbolo de respeto. Lo que antes parecía una relación familiar de obediencia ahora se revelaba como un escenario de control y manipulación psicológica, un ambiente donde el miedo y la dominación dictaban cada interacción.
La expresión de los jurados reflejaba incredulidad y compasión, mientras la madre de Mariana continuaba con su relato, confirmando las palabras que su hija había dicho minutos antes. Al llegar al punto en que describió la distancia emocional que mantenía con su hija, la madre bajó la mirada, avergonzada, como si pidiera perdón en silencio. Explicó que, aunque amaba profundamente a Mariana, se había distanciado para protegerla, convenciéndose de que su sumisión era la única manera de mantener la paz. Sin embargo, al ver a su hija enfrentando todo eso sola, comprendió que su omisión había permitido que el ciclo de control continuara. El rostro del abogado defensor, que antes mostraba confianza, ahora reflejaba incomodidad, como si las palabras de la madre fueran piezas de una verdad que él intentaba evitar. Cada detalle narrado parecía desmantelar la imagen cuidadosamente construida por el padre de Mariana. En el tribunal, el padre, aunque ausente físicamente, se hacía cada vez más presente en los relatos, su figura transformada de respetable a opresiva, de héroe a villano. El juez, que observaba todo en silencio, parecía sopesar cada palabra de la madre con una gravedad solemne. Era visible que su testimonio cambiaba el curso del juicio, presentando una perspectiva que confirmaba y amplificaba el impacto de las palabras de la hija. La sala estaba impregnada de una tensión casi palpable, y los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de tristeza e indignación. La madre de Mariana, al finalizar, miró a su hija con una mezcla de dolor y orgullo. Parecía un gesto de reconciliación silenciosa, como si sus palabras fueran una disculpa no dicha, pero que Mariana sentía. Ella sintió alivio al haber dicho finalmente aquello en voz alta, una sensación de liberación que casi le resultaba extraña después de tantos años de sumisión. Con una última mirada hacia su hija, se sentó nuevamente, sintiéndose como si un gran peso hubiera sido retirado de sus hombros. La sala permaneció en silencio, cada persona asimilando el impacto de las palabras de la madre, mientras la imagen del padre de Mariana, antes intocable, quedaba en ruinas. La verdad finalmente expuesta cambió la dirección del juicio de manera irreversible, y, aunque dolorosa, parecía ser la única forma de que pudieran encontrar algún tipo de paz. El tribunal, que antes la veía como una mujer sumisa y silenciosa, ahora la percibía como alguien que, aunque frágil, encontró la valentía para proteger a su hija y romper el ciclo de silencio. La presencia de su madre a su lado le trajo a Mariana una seguridad inesperada, como si, de repente, tuviera permiso para decir todo aquello que antes necesitaba ocultar. Después del testimonio de su madre, el valor de Mariana parecía renovado, y su voz, que hasta entonces había sido vacilante y delicada, ahora se afirmaba, como si comprendiera la importancia de sus palabras. Sintiendo el aliento silencioso de su madre, Mariana respiró hondo y comenzó a revelar algo que nadie en el tribunal esperaba escuchar, algo que iría más allá del control psicológico, tocando capas aún más profundas de los secretos de su padre. Comenzó despacio, como si cada palabra exigiera un esfuerzo tremendo para salir. Contó sobre momentos en que veía a su padre en conversaciones extrañas por teléfono, usando un tono áspero y autoritario, muy diferente a la forma amable y respetuosa con la que trataba a las personas del pueblo. Mariana relató que, en algunas ocasiones, él recibía visitas en casa, hombres de aspecto sospechoso, que entraban y salían sin siquiera saludar a su madre o a ella. En esas noches, la tensión en la casa aumentaba, y su padre la advertía severamente que no saliera de su cuarto ni hiciera ruido. Las palabras de Mariana ganaban fuerza, y el tribunal escuchaba con una atención creciente. La niña contó, con una inocencia casi dolorosa, que había oído a su padre discutir cantidades de dinero y hablar de acuerdos con personas cuyos nombres no reconocía. Dijo que, a veces, él mencionaba que todo saldría bien mientras mantuviera a las personas correctas de su lado. Mariana no comprendía exactamente lo que significaban esas conversaciones, pero sabía que había algo oscuro en todo aquello. La sala estaba sumida en silencio, y cada nueva revelación de Mariana hacía que los jurados y el público intercambiaran miradas incrédulas. Poco a poco, la figura de su padre, tan respetada en la comunidad, comenzaba a desmoronarse. No era solo un hombre autoritario y controlador, sino alguien involucrado en actividades oscuras que ni siquiera su propia hija podía explicar por completo. El abogado la alentó a continuar, y Mariana, reuniendo todo el coraje que tenía, reveló el punto más impactante de su testimonio. Recordó una noche específica en la que, sin querer, había oído a su padre hablar sobre pagos que debía realizar para mantener el orden en su círculo. Mencionó que ciertos favores habían sido comprados, y que personas del pueblo, incluidas algunas con cargos influyentes, estaban involucradas en el esquema para mantener todo encubierto.
La simple mención de que figuras de autoridad podrían estar involucradas causó un impacto aún mayor entre los presentes, y algunos miembros de la comunidad, conocidos por el apoyo que siempre le dieron al padre de Mariana, mostraban ahora expresiones de incredulidad y horror. A medida que las revelaciones continuaban, Mariana sentía que el peso que cargaba comenzaba a disminuir, como si, por primera vez, estuviera liberándose de las sombras que la acompañaban. Explicó que, en varias ocasiones, había oído a su padre decir que tenía influencia sobre todos y que nadie se atrevería a cuestionarlo. La seguridad que él transmitía en sus palabras y actitudes hacía que tanto ella como su madre creyeran que realmente no había escapatoria. Ahora, al relatar todo esto, Mariana se daba cuenta de que esa misma confianza que él tanto usaba para intimidar quizás sería la causa de su caída. El juez mantenía una postura seria y atenta, pero era evidente que las palabras de Mariana lo impresionaban. Los murmullos en el tribunal se hicieron más frecuentes, y el ambiente, antes dominado por el silencio tenso, ahora se llenaba de una sensación de indignación y sorpresa. La comunidad, que siempre había visto al padre de Mariana como un ejemplo a seguir, comenzaba a contemplar la posibilidad de que toda su imagen respetable fuera una farsa. La máscara caía, y las capas de secretos expuestas por una niña de 8 años eran más profundas de lo que nadie podría haber imaginado. Mariana describió, además, como su padre le decía que hay cosas que la gente no necesita saber y que tenía suficiente poder para controlar lo que fuera necesario. Con el aliento de su madre, Mariana prosiguió, revelando que él manipulaba tanto la vida familiar como a las personas fuera de casa, siempre con el mismo propósito: mantener su dominio y ocultar sus actividades. Aquellos que lo admiraban ahora debían enfrentar una nueva realidad, en la que el hombre respetable se mostraba como alguien que explotaba sus conexiones e influencia para garantizar su propia impunidad. Los ojos de Mariana brillaban con una mezcla de alivio y tristeza mientras contaba cómo su padre usaba ese poder para intimidar y silenciar. Al final, confesó, en un susurro casi inaudible, que durante mucho tiempo había creído que él era invencible y que nunca podría liberarse de ese control. Ahora, al ver la reacción de las personas en el tribunal, sentía un destello de esperanza, como si finalmente pudiera encontrar una salida. El impacto de cada una de sus palabras se reflejaba en las expresiones de los presentes. Figuras influyentes de la comunidad, algunas de las cuales siempre apoyaron al padre de Mariana, mostraban ahora signos de vergüenza y arrepentimiento. Parecían haber sido traicionados por su propia confianza, manipulados para fortalecer una imagen que nunca existió realmente. La revelación principal de Mariana desmantelaba, ante todos, la reputación construida por su padre, exponiendo un lado oscuro que él había mantenido oculto. Al concluir su testimonio, Mariana miró al juez, esperando alguna señal que le confirmara que había hecho lo correcto. Su madre, sentada cerca de ella, le extendió la mano, ofreciéndole un apoyo silencioso, como una promesa de que, ahora, estarían juntas en este camino. El tribunal permaneció en silencio, absorbiendo la magnitud de lo dicho, mientras el ambiente de conmoción y traición se extendía por cada rincón de la sala. La revelación de Mariana transformaba el juicio y afectaba profundamente a la comunidad, que nunca volvería a ver a ese hombre de la misma manera. La máscara finalmente había caído, y con ella, la ilusión de una vida perfecta construida sobre mentiras. El tribunal estaba en silencio, conmocionado por el impacto de las revelaciones de Mariana y su madre, como si el peso de cada palabra se hubiera incrustado en las frías paredes de la sala. El juez, tras una breve pausa, anunció que el padre de Mariana sería traído para confrontar sus testimonios. El murmullo del público llenó el ambiente con un nerviosismo creciente. Su llegada parecía inminente, como una tormenta que todos sabían que estaba a punto de estallar, trayendo consigo verdades aún más dolorosas. Las puertas se abrieron, y el padre de Mariana entró con una expresión altiva y una postura firme, como alguien que se negaba a admitir cualquier culpa. Su mirada recorrió la sala hasta encontrar a Mariana y su madre, quienes lo observaban con una mezcla de miedo y determinación. Caminó lentamente hasta el banco de los acusados, y el pesado silencio solo fue interrumpido por el sonido de sus pasos firmes sobre el suelo. Allí, sentado, miraba a ambas con una expresión de desdén, como si aún creyera que podía mantener el control sobre ellas, incluso ahora. Cuando la sesión se reanudó, el abogado de la defensa comenzó una serie de preguntas que intentaban poner en duda el testimonio de Mariana y su madre, insistiendo en retratarlas como manipuladas o confundidas. Su padre, con una calma forzada, mantenía una expresión serena, pero era visible que la seguridad de antes comenzaba a desmoronarse. Negó categóricamente las acusaciones,
afirmando que todo lo que ambas habían dicho era fruto de malentendidos y que él, como hombre responsable, siempre había buscado el bienestar de su familia. Con cada palabra suya, el aire parecía llenarse de tensión, y la sala parecía resistirse a creer en sus justificaciones. Fue entonces cuando dirigió su mirada directamente a Mariana. En su expresión había una mezcla de desprecio y frustración, dejando claro que la consideraba la raíz de toda esa situación. Intentó desacreditarla, diciendo que era demasiado joven para entender las complejidades de la vida y que su madre, a su vez, estaba mentalmente debilitada, incapaz de juzgar la situación con claridad. Pero Mariana, alentada por el apoyo de su madre y la valentía que ahora parecía brotar desde dentro, levantó la mirada sin desviar los ojos y se mantuvo firme, como si cada palabra del solo fortaleciera su determinación. Mariana sabía que no podía retroceder ahora. Con un tono que sorprendió a todos por su firmeza, recordó episodios y detalles que nadie más podía conocer, como el contenido de conversaciones que había oído a escondidas, los momentos de tensión en casa y las amenazas de su padre. Al escuchar esto, el rostro de él se contrajo, y la frialdad dio paso a una ira que apenas lograba disimular. La máscara de control y calma que había mantenido durante el juicio empezaba a desmoronarse, revelando al verdadero hombre que siempre se había ocultado tras la imagen pública. El abogado de la defensa intentó intervenir, pero la intensidad del momento dominaba el ambiente. La madre de Mariana, viendo lo que sucedía, decidió, una vez más, apoyar a su hija. Relató episodios en los que él se comportaba de forma aterradora, obligándolas a seguir sus órdenes y amenazándolas con graves consecuencias si no lo hacían. Con cada nueva declaración, el padre perdía el control de su fachada, y en un momento interrumpió a la madre con un grito contenido, afirmando que ella estaba alucinando y que sus palabras no eran más que fantasías. Fue en ese instante cuando comenzó a emerger su verdadera cara. Él, que siempre había mantenido un tono controlado, ahora parecía una persona diferente, como si el enfrentamiento revelara la rabia que llevaba dentro. Su mirada iba de una a otra, y al darse cuenta de que el tribunal estaba en su contra, dejó escapar una frase cargada de resentimiento, afirmando que siempre habían sido demasiado débiles para entender y que, en realidad, él era el único que sabía lo que era mejor para ellas. La intensidad de su voz y el contenido de sus palabras estremecieron al tribunal, que ahora veía con claridad la naturaleza dominante y manipuladora de aquel hombre. El juez intervino, pidiendo calma, pero la tensión ya se había instalado por completo. Mariana, al escuchar las palabras de su padre, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que ese era el último lazo que necesitaba romper para que ellas, finalmente, pudieran liberarse de su dominio. Su madre, a su lado, apretó su mano, como una promesa de que jamás se someterían de nuevo. La sesión prosiguió, y su padre, intentando recuperar la compostura, alternaba entre negaciones y acusaciones, buscando culpar a todos menos a sí mismo. Pero en cada intento de desacreditar el testimonio de su hija y su esposa, el tribunal veía emerger su verdadero carácter. Su voz, que antes había sido un arma de intimidación, ahora exponía solo a un hombre desesperado, tratando de mantener una imagen que hacía tiempo se había desmoronado. En los rostros de los jurados y del público, la decepción era evidente, y él, quien antes había sido admirado, ahora se veía desenmascarado. Cuando el enfrentamiento llegó a su fin, el padre de Mariana estaba visiblemente afectado. Aún intentaba defenderse, pero sus palabras sonaban vacías, como si él mismo supiera que ya no podía sostener sus mentiras. El tribunal presenciaba entonces el colapso final de una familia que, a los ojos de todos, representaba la perfección, pero que ahora revelaba sus profundas heridas y años de manipulación y dolor. El enfrentamiento dejaba un silencio denso en el aire, como una herida expuesta que finalmente comenzaba a sanar. Mariana y su madre sabían que, aunque doloroso, ese momento representaba el fin de una era de miedo y sumisión. Con la verdad finalmente expuesta, el tribunal y el pueblo jamás verían a ese hombre de la misma manera. El silencio llenaba el tribunal mientras el juez se preparaba para anunciar la sentencia. Mariana apretaba la mano de su madre con fuerza, sintiendo que su corazón se aceleraba. Aunque el enfrentamiento final había revelado toda la verdad, el peso del momento era casi insoportable. El destino de aquel hombre, que alguna vez había sido el centro de sus vidas, se decidiría allí, ante todos. El juez comenzó a leer la sentencia, su voz calma e imparcial resonando en la sala, cada palabra martillando en la mente de Mariana como un recordatorio de lo que había soportado. La decisión fue clara y contundente. El padre de Mariana fue condenado,
declarado culpable de las manipulaciones y de una lista de delitos que incluían actividades ilegales y amenazas psicológicas. El veredicto trajo un alivio silencioso a la sala, y una sensación de justicia llenó el aire. Mariana miró a su madre, quien respiró hondo, como si finalmente pudiera dejar ese peso atrás. Intercambiaron una mirada de comprensión, sabiendo que, aunque la condena no borrara los recuerdos, traía un cierre necesario. A medida que el tribunal se vaciaba, Mariana y su madre permanecieron sentadas, absorbiendo el significado de ese momento. Amigos y conocidos se acercaron para ofrecer palabras de apoyo y abrazos reconfortantes. Personas que antes habían ignorado las señales, que creyeron ciegamente en la imagen que proyectaba el padre de Mariana, ahora se mostraban solidarias. La madre de Mariana, en particular, parecía envuelta en una mezcla de gratitud y alivio. Agradeció cada palabra de consuelo mientras sostenía la mano de Mariana con la firmeza de quien sabía que, esta vez, no la soltaría. Los días que siguieron a la sentencia fueron difíciles, pero, de alguna manera, liberadores. Mariana y su madre comenzaron a organizar sus cosas, listas para dejar atrás aquella ciudad que, aunque llena de recuerdos, ahora representaba solo un pasado que querían superar. Con el apoyo de algunos amigos cercanos, decidieron que lo mejor sería comenzar de nuevo en otro lugar, lejos de las miradas curiosas y de los recuerdos pesados que aquella ciudad cargaba. Mariana observaba la casa en la que había crecido, recordando cada rincón donde, en algún momento, se había escondido intentando escapar de la constante tensión que impregnaba el ambiente. Mientras ayudaba a su madre a empacar sus pocas cosas, sentía que cada objeto, cada pieza guardada, era un símbolo de una fase que, afortunadamente, ahora llegaba a su fin. La madre de Mariana, con una mirada cansada pero esperanzada, mencionó que ese cambio significaba un nuevo comienzo, una oportunidad para construir una vida en la que no tendrían que temer ni esconder la verdad. En la mañana de la partida, algunos vecinos y amigos cercanos se acercaron para despedirse. Una de ellas, una anciana que conocía a la madre de Mariana desde joven, le entregó un pañuelo bordado, diciendo que era para secar las lágrimas en el viaje que ahora emprenderían juntas. Mariana agradeció, conmovida por el gesto simple pero lleno de significado. Mirando hacia el camino por delante, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza por lo que el futuro les deparaba. A pesar del miedo a lo desconocido, había una sensación de libertad que hacía especial ese momento. Mientras el coche avanzaba por el camino, Mariana miraba por la ventana, observando cómo la ciudad desaparecía a lo lejos. Con cada kilómetro recorrido, el peso en su pecho parecía disminuir, y un alivio genuino llenaba el espacio antes ocupado por la inseguridad. La madre de Mariana conducía en silencio, pero en su rostro se veía un brillo de determinación que nunca antes había estado allí. Mariana sabía que el coraje de ambas las había liberado, aunque el camino fuese incierto. Al instalarse en una nueva ciudad, empezaron poco a poco a reconstruir sus vidas. La madre de Mariana encontró trabajo en una pequeña tienda de flores, donde su sonrisa tímida y amabilidad pronto ganaron la simpatía de todos. Mariana, por su parte, fue recibida en una escuela acogedora, donde, por primera vez, sintió que podía ser solo una niña, sin las sombras del pasado. Cada día, se daba cuenta de que la vida fuera de ese ciclo opresor estaba llena de posibilidades y que el miedo que antes la restringía ahora era solo un recuerdo distante. Con el tiempo, Mariana y su madre se integraron a la nueva comunidad. Hicieron amigos, compartieron historias y, poco a poco, encontraron una rutina tranquila. Mariana comenzó a participar en actividades que antes parecían imposibles. Tomaba clases de música y desarrolló nuevos intereses, como los deportes y la lectura. La sonrisa que, durante tanto tiempo, había sido solo una máscara, ahora era genuina, reflejando la paz que ambas encontraban en su nuevo hogar. Al final de cada día, la madre de Mariana solía sentarse con ella y reflexionar sobre lo que habían superado. Hablaban del pasado, pero sin el peso del dolor. Ahora, era solo un recuerdo de dónde venían y de la fuerza que habían encontrado en medio de las adversidades. Mariana, en especial, miraba a su madre con admiración, reconociendo el valor que ella había demostrado al romper con el silencio. Sabían que el camino había sido largo y difícil, pero, en cada pequeña victoria cotidiana, sentían que la verdad les había dado una nueva oportunidad de vivir. Una tarde, mientras caminaban por el parque cerca de su casa, la madre de Mariana se volvió hacia ella y le dijo: «Sabes, Mariana, que fue tu valentía la que nos trajo hasta aquí». Mariana, sorprendida por las palabras de su madre, solo sonrió,
respondiendo con la madurez de alguien que había enfrentado más de lo que muchas personas enfrentan en toda una vida. Sabía que las palabras de su madre eran ciertas, pero, al mismo tiempo, comprendía que ese valor lo habían construido juntas. El sol se ponía en el horizonte, lanzando un brillo suave sobre ambas, y, mientras caminaban, se sentían ligeras, como si finalmente estuvieran libres de cualquier sombra. Mariana reflexionaba sobre el impacto de la verdad, y, aunque había sido dolorosa, sabía que fue la única cosa que las liberó. Sentía que, por más que el pasado las hubiera marcado, el futuro ahora estaba en sus manos, y eso era todo lo que importaba. El tribunal, la ciudad, el juicio, todo parecía ahora parte de una historia que, aunque difícil, las había llevado al lugar donde siempre debían estar, en paz consigo mismas. Y, al caminar junto a su madre, Mariana comprendía que ese era el verdadero comienzo de sus vidas, una nueva oportunidad de ser quienes realmente eran, sin miedo, sin secretos. Esta historia es un profundo testimonio del poder liberador de la verdad y del valor que nace cuando uno enfrenta sus propios miedos. Mariana, tan joven, cargaba un peso que nadie debería soportar, especialmente una niña. Vivía en una prisión invisible, donde el amor y el miedo se mezclaban, y donde su voz parecía siempre ahogada por el autoritarismo de su padre. El coraje que floreció dentro de Mariana, especialmente al ver el apoyo de su madre, es un poderoso ejemplo de resiliencia. Con cada palabra que pronunciaba en el tribunal, no solo revelaba las heridas ocultas de su infancia, sino que también construía un puente hacia la libertad que nunca supieron que podrían alcanzar. La madre de Mariana, una mujer sumisa y debilitada, redescubrió su fuerza al ver a su hija enfrentar lo que, durante tantos años, ella misma no había podido. Pudo darse cuenta de que el valor de Mariana era también su propio valor, adormecido y sofocado por una vida de control y manipulación. Al romper el silencio juntas, destruyeron no solo las mentiras del padre, sino también las cadenas que las mantenían prisioneras. Ese vínculo reconstruido entre madre e hija es una prueba de que, por más difíciles que sean las luchas, siempre hay un camino hacia la sanación y la unión. El futuro de ellas, aunque incierto, está lleno de posibilidades. Partieron sin mirar atrás, dejando atrás no solo una ciudad, sino un pasado que las limitaba. Cada nuevo día, Mariana y su madre redescubren la vida en sus pequeños detalles, saboreando la libertad de decisiones que antes nunca tuvieron. Juntas, aprendieron que la verdad, aunque dolorosa, es el camino hacia la paz, y que el valor, incluso cuando nace de momentos difíciles, es la fuerza que transforma el dolor en superación. Esta historia nos enseña que la libertad muchas veces exige sacrificio y sufrimiento, pero que, al final, el coraje de ser verdaderos siempre ilumina el camino. Y tal vez la mayor victoria de Mariana y su madre no sea solo haber enfrentado al padre, sino haber encontrado, la una en la otra, una nueva forma de vivir y amar, sin miedo.